Cuando Sara entró en el despacho, Ana estaba tendida en el suelo. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», exclamó la chica. «Ni siquiera puedo levantarte. Espera, espera. Llamaré a alguien para que me ayude». Sara corrió al departamento de gerentes. «Hola, hola. Que alguien venga conmigo. Necesitamos tu ayuda urgentemente». Sara entró literalmente corriendo en el departamento. Era evidente que estaba muy nerviosa. «¿Qué ha pasado? Explícate. ¿No ves cuánto trabajo hay? Intenta tomarte un minuto de descanso y el encargado informará inmediatamente. Luego escribe notas explicativas. ¿Por qué te ausentaste de tu puesto de trabajo durante más de 15 minutos y perdiste todas las llamadas de los clientes?», protestó Luis, el nuevo responsable del departamento, que acababa de incorporarse al trabajo hoy y tenía miedo de todo. «Vamos, rápido. Ana no se encuentra bien, se ha desmayado. Está tumbada sola en el suelo de su despacho. Ni siquiera puedo llevarla al sofá», exclamó Sara. Luis se levantó de un salto y corrió con ella por el largo pasillo. Estaba enamorado de la contable jefe desde el primer día, pero nunca demostraba sus sentimientos. Ella estaba casada y su marido trabajaba en el mismo departamento. No se debía prestar atención a la mujer de otro. Era inapropiado. Luis y Sara entraron corriendo en el despacho. El hombre levantó a la mujer en brazos y la colocó en el sofá. «Deberíamos llamar a una ambulancia. Mira qué pálida está. ¿Y si es algo grave?». Luis miró a Sara inquisitivamente. No era la primera vez que Ana se desmayaba. Sara lo sabía. Una vez ya había entrado en el despacho de Ana para entregar informes. Vio a la mujer tumbada en el sofá, con los ojos cerrados. Pero en cuanto se acercó a ella, Ana respondió inmediatamente y dijo que solo era el agotamiento. Falta de aire fresco en el despacho. ¡Qué tontería! Siempre tenemos aire acondicionado en la oficina, ajustado según la temperatura exterior, pensó Sara, pero no dijo nada en voz alta. Trajo un vaso de agua, lo dejó sobre la mesa con los informes y se marchó. No era asunto suyo. «No necesitamos una ambulancia», se oyó la voz ronca de Ana. «Todo se debe al agotamiento. Mire el tiempo que hace afuera. Hace un calor abrasador desde hace días, o llueve fuerte con tormentas. Cualquiera se encuentra mal. ¿Sigue Carlos en su despacho o está tomando café y holgazaneando otra vez? Dile a Carlos que venga a mi casa, nos iremos juntos. La jornada laboral ha terminado. No hay necesidad de quedarse hasta tarde». «Muy bien, Ana. En cuanto vea a Carlos, le digo que venga a verte. Toma, he servido un poco de agua, bébela. Voy a preparar un té fuerte con azúcar. Toma un poco para que no te vuelvas a dar vueltas la cabeza». Junto con Luis, salieron de la oficina. Sara fue a la cocina a preparar el té, mientras Luis se dirigía a su puesto de trabajo. «Nos vemos mañana, a la misma hora. Iré a verte». Luis escuchó la voz de Carlos al salir del despacho del jefe de contabilidad. Todos en la oficina estaban al tanto de sus conversaciones de negocios. Todos los días, Carlos visitaba el despacho de Isabel y pasaba allí varias horas. Era el único directivo que se ausentaba constantemente de su lugar de trabajo. El gerente vigilaba las cámaras todos los días y multaba sin piedad a todos, menos a él. Pero ¿qué multas podía haber por trabajar con Isabel? El jefe de contabilidad no estaba claro de que hablaban del jefe y del gerente. Solo Ana, un alma inocente, no se dio cuenta. Bueno, o fingía no darse cuenta, o dejaba que los cotilleos de la oficina le entraran por un oído y le salieran por el otro como si no pasara nada. ¿Qué se puede decir al respecto? No quería perder su trabajo. Y después de todo, su marido no es un desconocido. Viven juntos desde hace 20 años. Las aventuras se le ocurren a todo el mundo como si nada. Tal vez ella realmente no se daba cuenta cuando tuvo que mantener un ojo en todo. Tienen todo un departamento de trabajo en sus hombros. Y los rumores, bueno, son solo rumores. «Tu mujer te ha pedido que entres», dijo Luis, cerrando la puerta tras de sí. «No se encuentra bien. Se ha desmayado. Vete a casa y llévatela». «¿Qué ha pasado?». Carlos intentó parecer interesado. «Ve tú.
Ella misma te lo contará todo. No, señor. ¿Otra vez le pasa algo? ¿Qué le pasa?, pensó Carlos mientras se dirigía al despacho. También se dio cuenta de que Anne estaba constantemente cansada desde hace 6 meses. Antes llegaba a casa del trabajo, cocinaba y ordenaba el piso. Pero ahora se quedaba con dolores de cabeza. Se sentía somnolienta y a veces apenas levantaba los fines de semana. Pasaba media hora en la cocina haciendo algo y luego volvía a dormirse. Quizás sea estacional, o quizás sea la edad. Uno no puede entender lo que pasa por la mente de las mujeres. «Ana, ¿qué ha pasado otra vez?», preguntó cuando se encontró con Luis en el pasillo. «Me ha dicho que te has desmayado. Prepárate, vamos a casa», dijo Carlos, dando órdenes como si estuviera en el ejército. «Ana, ¿por qué sigues durmiendo? Es hora de prepararse para ir a trabajar. ¿Me preparas el desayuno? Ya me he duchado. Comamos y vámonos». El marido se asomó al dormitorio. Carlos se dio cuenta de que Ana no había puesto el despertador. Quizás hoy se decidió a despertarla, pero llevó levantado casi 1 hora. Ella sigue dormida, pensó para sí, contrariado. «No, hoy no voy a trabajar. No he puesto el despertador. Llamaré al trabajo para avisar. No me encuentro bien», respondió Ana somnolienta. «¿Por qué de repente? Ayer todo estaba bien. Dijiste que era el calor, la fatiga. ¿Por qué ir al médico?». La voz de Carlos dejaba entrever un descontento que intentaba disimular. «Bueno, así son las cosas, Carlos. ¿Qué puedo hacer? He abierto los ojos y todo me da vueltas, un dolor de cabeza terrible. Puede que tenga la tensión alta. Podrías ir a cocinar unas salchichas y freír un huevo. Ya me las arreglaré yo sola para desayunar». Llamar a un médico gratis de la clínica entonces. Las visitas pagadas cuestan mucha plata y no podemos permitirnos a todos esos médicos. Yo me encargo, Carlos. Que tengas un buen día. Cierra la puerta, ¿sí? Genial. Ahora ni siquiera habrá desayuno, pensó para sí. Carlos se vistió rápidamente y cerró la puerta de un portazo. Inmediatamente después de salir, Ana llamó e informó de que estaba de baja por enfermedad. Al cabo de media hora llegó el médico. «¿Dónde puedo lavarme las manos?», preguntó el severo hombre de mediana edad. «Por aquí», Ana señaló el cuarto de baño. Apenas podía mantenerse en pie. La cabeza le daba vueltas desde la primera hora de la mañana, y todo estaba oscuro ante sus ojos. Pero categóricamente no quería pedirle a su marido que se quedara en casa. Tras lavarse las manos, el doctor entró a la habitación. «Me llamo Pedro, soy médico general. ¿Qué te preocupa?». Ana le habló de sus desmayos y constantes dolores de cabeza. «Ya sabes, estos dolores. Bueno, ocurren periódicamente. Pero desde ayer no se me quitan. He tomado pastillas y he conseguido dormir un poco, pero me sigue doliendo la cabeza. ¿Qué me pasa?». El dolor era evidente en los ojos de la mujer. Se sentía desdichada e impotente, como nunca antes. Durante unos minutos el médico examinó detenidamente a Ana, escuchó algo y tomó notas en una tarjeta especial. «¿Y esos moratones en tu cuerpo? ¿Te pega tu marido?». No, lo has entendido mal. Moretones, bueno, probablemente me he golpeado con algo en alguna parte. Quizás en el transporte público o en la casa. No lo sé». «¿Y vas a decirme que no te has dado cuenta?». No lo creo». «Sí, claro, los he notado, pero aparecen y desaparecen. Ocurre así, ¿entiendes cómo son nuestros horarios y el ritmo de vida? Si fuera el médico por cada hematoma, dejaría mi trabajo y me centraría en el tratamiento». «¿Se van?». «Sí, y aparecen periódicamente. Hubo un par de moratones hace unos meses, luego desaparecieron y ahora volvieron. Pero no es grave, ¿verdad?». «No puedo darte una respuesta definitiva, pero puedo decir con seguridad que eso no pasa sin motivo. Lo más probable es que tengas algún problema relacionado con la sangre».
Un hematólogo podría decirte que probablemente hay problemas concretos y su gravedad. Te daré un volante. Deberás pedir cita y hacerse las pruebas que te indiquen. Aclarará todo. ¿Tan en serio van las cosas? Ana, solo te he dicho lo que veo. Los mareos, dolores de cabeza, desmayos y moratones que aparecen y desaparecen. Todo eso indica que puedes tener un problema en la sangre. Pero que no cunda el pánico antes de tiempo. Una vez que te hayas hecho las pruebas, todo será más claro, y podrás decidir qué hacer. El médico se marchó. Ella se quedó confusa, con una lista de remisiones en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente asustada. Ni si se trataba de algo grave, pensó. Encontró en internet una clínica que la habían remitido, y tuvo suerte de conseguir una cita con el hematólogo al día siguiente. Para reponer fuerzas, Ana volvió a dormir. Sintió un cansancio repentino cuando el médico se fue. Nunca antes había esperado el viernes como ahora. Ese día iba a ser decisivo para su destino. Hacía exactamente una semana que había ido al hematólogo, y se había hecho todas las pruebas. Los resultados debían estar disponibles hoy. En el fondo, esperaba que las peores predicciones del médico no se confirmaran. Desde hace una semana, no puedo dormir tranquila, lidiando con repentinas oleadas de tristeza, acompañadas de dolores de cabeza y de pensamientos. ¿Y si después de todo no se equivocaba y el diagnóstico resulta ser cierto? Pensaba de camino a la clínica. Su estado había sido estable esa semana, pero de vez en cuando la invadía tal debilidad que se tumbaba inmediatamente a dormir. Durante esos días, Ana durmió casi el doble de lo habitual. Mientras tanto, todo lo que ocurría irritaba a Carlos. Ella no notaba. Se aseguraba de salir de su casa temprano y volver tarde, evitando cualquier encuentro innecesario con su mujer. Durante ese periodo, ella ni siquiera se preguntaba dónde pasaba el tiempo. No le importaba. Lo único era su salud. Entonces, después de que el hematólogo la examinara, compartió sus suposiciones, relegando todo lo demás a un segundo plano, haciéndolo insignificante. Entró en la consulta del médico con las piernas temblorosas y la mirada llena de notas ansiosas. Bueno, Pedro, ¿están listos los resultados de mis análisis? Dijiste que debía venir al cabo de una semana. Entra. Siéntate y no te pongas nerviosa. No tengo nada agradable que decirte, pero siempre hay esperanza. Así que no te desesperes que hablaremos de todo ahora. ¿Qué significa esto? He revisado los resultados de tus pruebas. Desgraciadamente todo indica que tienes leucemia, potencialmente mortal. Sin embargo, todavía estamos a tiempo. Según mis cálculos, las consecuencias irreversibles no empezarán hasta dentro de unos meses. Hasta entonces, hay que abordar la cuestión de la cirugía. Sería preferible hacerlo cuanto antes. ¿Qué tipo de cirugía? Al igual que otros pacientes con un diagnóstico similar, un trasplante de médula ósea podría ayudarte. Pero comprende que tenemos una disponibilidad limitada de donantes. Sería estupendo que uno de tus familiares cumpliera los requisitos. ¿Se te viene a la mente alguno? Solo tengo a mi madre. Ya es mayor, tiene 62 años. Mi padre hace mucho tiempo que se fue. ¿Podría ser mi madre una donante adecuada? Desgraciadamente no. Es muy mayor para este tipo de operaciones. Está contraindicando que se convierta en donante. ¿De verdad no tiene otros parientes, hermanos? No, Pedro. Soy la única hija de la familia. Si no hay donantes potenciales entre familiares, habrá que esperar a los resultados del banco de donantes. Es poco probable, pero es posible que se encuentren donantes adecuados en un futuro próximo. También puedes enviar solicitudes a los bancos extranjeros. Sin embargo, comprenderás que costará mucho más que una operación normal con un donante nacional.
Pedro, ¿pero cómo es posible? Todavía soy relativamente joven, tengo 38 años. Nunca he tenido nada raro. Siempre he sido activa y he mantenido un estilo de vida saludable. ¿Cómo puede ser? He leído que esto es frecuente en niños, sobre todo en varones, y que es hereditario en muchos casos. Pero en mi familia, todos están sanos. Ana, comprenderás que solo podemos especular, y que en última instancia depende del destino. La medicina es una ciencia precisa, pero no hasta el punto de pronunciar una explicación específica para cada caso. En cuanto a la leucemia, tus conocimientos son limitados. ¿Has leído libros? La hemofilia es frecuente más en varones jóvenes, y sí es hereditaria. Se transmite de madre a hijo. Sin embargo, la leucemia es una enfermedad que no perdona a nadie. Hombres, mujeres o niños. Cada caso es individual. Cualquiera puede tenerlo. Es importante decidir qué hacer a continuación. ¿Y cuánto costará una operación con un donante nacional? Serían alrededor de 1.5 millones de rublos. Con un donante extranjero sería aproximadamente 3 veces más caro. Si estuviera en tu lugar, prepararía el dinero, pero no confiaría demasiado en la ayuda de un donante extranjero. A decir verdad, la mayoría de las operaciones con donantes extranjeros se realizan con pacientes del mismo país o de países vecinos. Por supuesto, enviaré la solicitud, pero un donante del extranjero sería un verdadero milagro, igual que uno nacional. En caso necesario, dispones de fondos para ingresarlos rápidamente en la cuenta de la clínica y empezar a preparar la operación. Intentaré resolver esta cuestión lo antes posible. Tengo los medios para proceder a la operación recurriendo a un donante nacional. Entonces, programa una cita para el próximo examen. Necesito vigilar tu estado. Si tu salud empeora, deberás ser hospitalizada. Hoy mismo enviaré solicitudes a los bancos de donantes. En cuanto haya alguna información, te informaré inmediatamente. Al salir del despacho, Ana decidió de repente hacer la pregunta que le rondaba por la cabeza. Pedro, ¿qué pasará si no encontramos un donante? Preferiría no hablar de eso. Pensemos en lo mejor. Solo puedo decir que las consecuencias son irreversibles, pero no las comprenderás del todo, igual que todo lo que empezará a pasarle a tu cuerpo en unos meses. Al salir de la clínica, Ana no tomó el autobús. Por alguna razón sintió el impulso de dar un paseo y respirar el aire. De repente se dio cuenta del valor de cosas tan sencillas que había descuidado durante los años. Sin darse cuenta de que el cielo se oscurecía, paseó por todo el centro de Moscú. ¡Qué ciudad tan bonita! Nunca me había fijado, pensaba ella. Tomó el metro para volver a casa. Por supuesto, habría sido más seguro tomar un taxi. Sin embargo, ansiaba saborear la verdadera esencia de la vida, el aroma del metro que casi no recordaba de su época de estudiante, cuando iba del trabajo a la casa en autobús y prefería llamar un coche para las distancias largas. Se sorprendió a sí misma pensando que ya no le importaba cómo se lo contaría a su marido. En el fondo, Ana se daba cuenta de que su reacción no sería demasiado alegre. Médicos, medicamentos, operaciones, hospitales en el mejor de los casos. Si se encuentra un donante adecuado. Pero si no, sería un lento declive en una habitación de hospital o en casa, la debilidad, pérdida de apetito, indiferencia hacia sí misma y hacia el mundo, y la incapacidad incluso para servirse un vaso de agua de forma independiente. Al acercarse a su casa, Ana decidió no posponer la larga conversación. Hoy se lo contaría todo. Al fin y al cabo, son familia, y debían vivir juntos todas las alegrías y las penas. Ana esperaba cualquier tipo de reacción: ira, desesperación, incomprensión, rechazo, pero no lo que tuvo que afrontar. Nunca lo esperó.
aunque comprendió que no recibiría un verdadero apoyo de su marido. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Fui al hematólogo. Hoy me han llegado los resultados. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te has vuelto a inventar enfermedades, como hiciste hace años con tu infertilidad? Su voz era burlona, como la que a veces solía tener. Su familia nunca fue perfecta. Los primeros años de la juventud vivían en armonía, con alma, y luego, como todo el mundo, llegaron los gritos, las discusiones, los escándalos y finalmente la reconciliación. Nunca hubo violencia, pero todo lo demás era a menudo excesivo. Pero seguía siendo mejor que estar sola. Eso pensaba Ana después de cada pelea. Sin embargo, por alguna razón ahora le repugnaba. No tanto sus palabras como ella misma. Si antes no daba mucha importancia a sus reproches y podía calmarse y dejarlo pasar, ahora se sentía profundamente dolida. Y siempre creyó que tenía razón. Incluso hace años corría por las clínicas como una loca, intentando averiguar por qué no podían tener hijos. Ni siquiera se molestó en acompañarla a hacerse pruebas. Nunca se le ocurrió que ese problema no podría estar en ella sino en él. ¿Qué me pasa? ¿Qué me puede pasar? Estoy bien, son ustedes, las mujeres las que constantemente están obsesionadas. Un hombre es un hombre. ¿Qué problemas de salud puede tener? Respondía a grandes rasgos cada vez que Ana le pedía que se hiciera las pruebas. Luego, varios médicos afirmarían unánimemente la incompatibilidad, pero él parecía ni oírlo ni querer oírlo. ¿Qué podría haber dicho si resultaba que era su culpa? En lugar de eso, la utilizaba convenientemente contra ella. Ni siquiera has dado a luz a mi hijo, y yo sigo viviendo contigo, sin irme a ninguna parte. Deberías estar agradecida. Por alguna razón en su mente los momentos más desfavorables de su vida matrimonial afloraban en ese instante. A lo largo de los años, acumularon muchos momentos así, pero había algunos que la enfurecían especialmente. Todo lo relacionado con los hijos entraba en esa categoría. Él nunca se sometió al examen, y a ella no se le diagnosticó ningún obstáculo para el parto, pero ella seguía teniendo la culpa. Leucemia, respondió brevemente Ana a su marido. Los resultados dicen que tengo leucemia. No puede haber errores. Carlos se desplomó visiblemente. No sabía qué decir. Por un lado sentía verdadera lástima por ella. Recuerda a Ana como la misma estudiante de la que se enamoró hace 20 años, cuando se cruzaron por primera vez en el pasillo de la universidad. Estudiaban en facultades distintas, y su encuentro, que fatídico fue a su manera, pero significó más para él que para ella. Para un chico sencillo, de una familia pobre, ella era un verdadero hallazgo. Una moscovita con apartamento propio en el centro de la ciudad, que vivía con su madre. Ni siquiera recuerda qué le llevó a pedirle matrimonio tras 6 meses de conocerse. El amor, o quizás el deseo de establecerse en Moscú. Realmente no quería que muriera, pero los largos meses de cuidados, los gastos médicos, los fines de semana en el hospital, no entraban en sus planes. Además, cuando la conoció era vibrante e inusual. Los dos tenían 2 años de diferencia, pero su aspecto, forma de pensar y estilo de vida eran distintas. Cuando la jefe de contabilidad se jubiló e Isabel, su gerente, ocupó su lugar, se dio cuenta inmediatamente de que era la mujer de sus sueños. No esperaba reciprocidad y durante un tiempo incluso dudó en mostrar señales de atención. Todo encajó por sí solo. En todo ese tiempo, nunca preguntó si Ana tenía alguna sospecha. No le importaba. Carlos estaba seguro de que aunque ella lo descubriera, no le dejaría. Sus principios eran claros.
Si casado, solo una vez y para siempre. Si marido, pues una persona cercana, se comportara como se comportara. Él lo sabía, y vivían por costumbre siguiendo la rutina y les venía bien a los dos. ¿Y cuál es la predicción que ha dicho el médico? Me ha puesto en la lista de espera para un banco de donantes. Esperaremos al donante adecuado. Acudiré regularmente a las citas. Debe vigilar mi estado. Y si empeora, iré al hospital. ¿Y cómo te sientes ahora? Bueno, estoy bien. Y por favor, haz un poco de té, si no es mucha molestia. Se dirigió a la cocina, contemplando cómo iniciar esa difícil conversación. Pero ¿cuánto tiempo más vivirá si no se encuentra un donante adecuado? 3 o 4 o 6 meses. Pero no podrá vivir sola. En un mes empezará a debilitarse y necesitará cuidados. Tendré que dejar el trabajo y estar a su lado. ¿Y qué vendrá después? Carlos sabía que en caso de la muerte de Ana, no heredaría nada. En su tiempo, Elena cambió su apartamento en el centro de Moscú de tal manera que habría uno de 2 habitaciones y otro de una. No había otra opción. La única manera de sacarle provecho a los apartamentos era que estuvieran situados lejos del centro de la ciudad. Esa opción no le convenía. Le dio el apartamento de 2 habitaciones a Ana, pero por ciertas condiciones y perspectivas. Cuando se casara, si tenían hijos, se mudaron a ese apartamento justo después de la boda. Puso el piso a su nombre. No le gustaban mucho los niños, pero tuvo que aceptar la decisión. Recordaba vívidamente aquella conversación. Ana, el chico no es de Moscú. No, mamá, ¿qué más da? Lo importante es que es buena persona. Desde entonces la relación con su suegra no ha cambiado. Casi nunca la visitaba para evitar cruzarse con ella. Elena procuraba no hablar de su marido delante de su hija. No quería discutir. Ha llegado el momento. Preguntaré directamente. Al fin y al cabo, ¿qué pierdo? Ana, tu té está listo, dijo, trayendo la bandeja a la habitación. Escucha, hay algo que debo preguntarte. ¿No has hablado con Elena sobre transferirte al departamento? Ana comprendió qué implicaba esa pregunta, pero nunca esperó una audacia tan flagrante. Pensó que él tendría la conciencia de quedarse con ella hasta el final, al menos por los últimos 20 años de su vida juntos, al menos por lo que ella hizo por él, abriéndole Moscú, ayudándole a establecerse en una nueva ciudad, a menos por el hecho de que gracias a ella y a su madre, no tuvo que regresar a su ciudad natal, tras graduarse del instituto por falta de dinero para alquiler y gastos de manutención. Se quedó corto. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Cambia mucho, Ana. Tú misma entiendes perfectamente lo que nos espera en los próximos meses. Tengo que dejar el trabajo para cuidarte. Pronto no vas a cuidar de ti misma. Si no encuentras un donante, pasarán al menos 6 meses. Y si encuentras uno, la cirugía, la recuperación no solo cuesta dinero, sino tiempo. Y si siento sacar el tema enseguida, pero si todos los esfuerzos y el dinero acaban en vano, me quedo sin casa. Carlos no dijo explícitamente qué pasaría si ella moría, pero estaba más que claro. Debido a su dolor de cabeza, no entendía todo, por lo que no pudo reaccionar inmediatamente. Permanecieron en silencio varios minutos, tras lo que Ana dijo. Así que me dices que todos estos años has estado conmigo, solo por Moscú y el apartamento. Ana, ¿por qué exageras tanto, Dios mío? Ya empiezas a discutir de la nada. Claro que no, compréndeme. Necesito garantías de que no me quedaré sin trabajo y sin techo. ¿No te harías tú misma esta pregunta en mi situación?
No, Carlos. Yo me preocuparía por lo que puedo hacer para asegurar que sobreviva mi ser querido. Pero parece que no me consideras tu ser querido. Has estado viviendo conmigo por costumbre, porque no tienes a dónde ir. No podía creer que lo hubiera dicho tan fácilmente. Ella nunca habría pronunciado tal rumor antes. ¿De qué hablas, Ana? Esta conversación no va de eso. Claro que eres mi mujer y te quiero. Las discusiones ocurren en todas las familias. Nos creemos mejores que los demás. Relájate, todo va a estar bien. Carlos intentó abrazarla. No era rentable discutir, al menos no ahora. Puso todo su empeño en limar las aristas que habían surgido. No le pediré a mi madre que me ceda el piso. Seguirá siendo de su propiedad hasta mi muerte. O lo venderemos para pagar los servicios del donante, la operación y la rehabilitación. Esas palabras enfurecieron a Carlos. Apretó el puño y golpeó la mesa, haciendo que el té casi se derramara. Luego gritó: «Bueno, lo siento, querida. En ese caso, no llevaré la carga por ti durante medio año. No voy a acabar en el paro, sin casa y vagando por la estación del tren en busca de comida. Tampoco quiero volver a mi pueblo. Después de todo, ya no soy un niño. Tengo 38 años, quiero estabilidad y confianza en el futuro. Y privarme de eso es cuanto menos injusto». El marido de Ana fue a su habitación y preparó una maleta. Cuando salió del apartamento, Ana ya dormía. Al día siguiente, junto con su madre, cambiaron las cerraduras. «Hola, ¿no te alegras de verme?» Carlos la miró con sorpresa. «Bienvenida, querida. He hecho lo que te prometí hace tiempo». Ella estaba realmente asombrada. Sus emociones no podían expresarse con palabras. Cuando de vez en cuando salían de su lugar de trabajo para almorzar como es debido en su apartamento, nunca imaginó que él recordaría la dirección y acabaría viniendo aquí, sobre todo a una hora tan tardía. Pero algo había cambiado. «¿Por qué actúas como una estatua? ¿De verdad no te alegras de verme?» Carlos ya había tirado la maleta por encima del umbral. «Venga, venga. Te lo contaré todo ahora». «No, no lo sé». «Por supuesto, pasa. Es todo tan inesperado». «¿Qué ha pasado?» «Dejé a mi mujer. Ahora podemos vivir juntos. No tendremos que escondernos. Recuerda, es lo que tú querías también. Hablamos de ello. Tenía miedo, no podía decidirme, pero lo he hecho». «¿Y Ana cómo se encuentra?» «He llamado y han dicho que ha tomado la baja por enfermedad por 2 semanas. Y puede que haya que ampliarla. Todo está bien». Carlos no le dijo el diagnóstico. Pensaría que huyó por la enfermedad. «¿Te apetece un té o un café? Podemos comprar comida abajo en la cafetería. No he cocinado nada, no he tenido tiempo. Me traje trabajo a casa y no pude terminarlo en la oficina», dijo Isabel de forma distante. Solo pensaba en cómo decir educadamente que nunca tuvo la intención de tener una relación seria con Carlos. «¿Sí?» Le preguntó cuándo dejaría a su mujer. Hizo planes para una vida juntos, pero solo fue por conversar. Todos los amantes ponen una fachada interesante. Es una de sus principales estrategias. En realidad, su vida le convenía por completo. Llevaba muchos años viviendo sola. Hace tiempo que se había acostumbrado y no necesitaba de un compañero. «De acuerdo. Seré sincera. ¿Para qué tener miedo?», pensó para sí misma. «Carlos, la cosa es así. Esta noche puedes quedarte conmigo, por supuesto. Luego búscate un apartamento. Tu sueldo te lo permite. Seguiremos viéndonos. Yo puedo venir a tu casa y tú a la mía. No hay que escondernos de todos en el trabajo, quizás en el futuro. Incluso podamos vivir juntos». «Espera, no lo entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con nuestros planes juntos?
¿Qué hay de todas tus preguntas sobre cuándo dejaría a mi mujer? Te quiero solo a ti. Era todo mentira. Me has entendido bien. Así no se hacen las cosas. Hay que planificar y pensar antemano. ¿Y qué significa esto? Ayer dejaste a Ana y hoy te quieres mudar conmigo. ¿Qué dirá la gente? Por cierto, tengo una posición seria y no quiero perder mi reputación ante mis colegas. ¿Y qué pasa con el hecho de que nos estemos viendo? ¿No afectará a tu reputación, como dijiste? Bueno, en primer lugar, nadie lo sabe todavía. Y en segundo lugar, haremos pública nuestra relación poco a poco. Podemos decir que solo somos amigos, colegas. Más adelante podríamos revelar más cosas. La gente no es ciega. Todo el mundo sabe de esto desde hace tiempo. ¿O crees que no entienden lo que hacemos en la oficina durante las horas de trabajo? Me ausento medio día. Las mentiras parecían extremadamente ridículas, los argumentos divertidos y obviamente falsos. Ella misma lo comprendía, así como el hecho de que todo el mundo lo sabía todo desde hace tiempo, pero simplemente no se le ocurrió otra cosa. Bueno, Carlos, ya lo he dicho todo. Si quieres, quédate a dormir hoy, si no, vete a un hotel o a un alquiler. Es hora de dormir. Y mañana hay que madrugar para ir a trabajar. Aún tengo que terminar los informes que están listos para mañana. No duermo lo suficiente. Si decides quedarte, la ropa de cama y otras cosas están en la habitación cerca de la cocina. Bueno, tienes razón, es temprano para levantarse por la mañana. Hoy pasaré la noche en su casa, hablaremos más mañana, pensó Carlos para sí. Ya ni se imaginaba lo que podría decirles. Se esperaba una puñalada de alguien, pero desde luego no de ella. Se desplazaban al trabajo, por separado por la mañana. Carlos no tuvo ocasión de hablar con Isabel. Ella se fue mucho antes que él. Cuando Carlos se despidió, había una nota sobre la mesa. Encontrarás algo de comer en la nevera. El té y el café están en el armario. Si te vas, toma la maleta con tus cosas. Tira de la manilla de la puerta arriba y la cerradura se cierra. No he dejado llaves. Estaba claro que no esperaba que volviera. Caramba, necesito encontrar un lugar donde esconder la maleta para que nadie del trabajo haga preguntas innecesarias. Carlos llamó a varios hoteles cercanos. Los precios eran muy altos y casi no había habitaciones. Solo encontró una. Llevó sus cosas allí y se fue a trabajar. Estaba cerca de la casa de Isabel y de la oficina, así que pudo hacerlo todo e incluso no llegar tarde. Carlos, ven a mi despacho. Iván se acercó a su puesto de trabajo. Tengo una conversación seria contigo. Me pregunto qué podría necesitar el jefe. Hoy ni siquiera he llegado tarde. Iván, ¿puedo pasar?, dijo Carlos, abriendo parcialmente la puerta del despacho. En general, hay que llamar a la puerta, respondió el director. Entra y cierra detrás de ti. Fíjese en la desagradable situación a la que nos enfrentamos. En total, durante todo el periodo de trabajo del mes, te ausentaste más de 5 días laborales. Ha quedado registrado en las cámaras de vigilancia, junto el hecho de que, en un día laborable, te ausentaste de tu puesto durante más de 4 horas consecutivas. Comprenderás que es un motivo sustancial para despido según el artículo. Pero eso no es lo principal. Al oír esas palabras, Carlos palideció. No entendía qué estaba pasando. Sabía muy bien que a menudo no estaba en su lugar de trabajo. Conocía los motivos, pero nunca lo mencionaba. Hacía tiempo que su relación con Isabel era tema de cotilleo en torno a una taza de café, pero al mismo tiempo era tabú. Eché un vistazo a los indicadores de sus ventas del componente del trimestre anterior. Ahora, familiarízate con cuánto has vendido. Los resultados han bajado exactamente 3 veces.
lo que supone el rendimiento más insatisfactorio del departamento. Por no mencionar el hecho de que nos ocupamos exclusivamente de las solicitudes entrantes y en el último mes has dejado de atender exactamente 100 de ellas. Ese es el número de llamadas que no contestaste este mes. Algunos clientes no pudieron ponerse en contacto con nosotros durante varias horas para hacer pedidos. Numerosas quejas a la línea directa del Departamento de Soporte y Control de Calidad dan fe de ello. ¿Qué puedes decir en tu defensa, Iván? Pero tú mismo lo sabes todo. ¿Qué quieres oír de mí? Isabel me llama a menudo para hablar de beneficios. ¿De qué estás hablando? ¿Qué beneficios? ¿Tienes idea de lo que hace el jefe de contabilidad? Es todo mentira. Realmente tenía un conocimiento mediocre de lo que hace y de lo que es responsable el jefe de contabilidad, así de como todos los demás aspectos. Ni siquiera sabía que era responsabilidad de su mujer Ana. Dijo lo primero que se le ocurrió. Lo estás haciendo todo por tu cuenta. Escríbelo, o tramitaremos tu despido en virtud del artículo. ¿Qué despido? ¿De qué estás hablando? Adelante, ponme una multa como a los demás. ¿Por qué despedirme? No he hecho nada malo. Aunque te descontemos medio año de sueldo, no cubriremos ni el 5% de las pérdidas que has causado. Escribe una declaración. Si la escribes tú mismo, al menos no habrá una mancha de deshonra en tu historia laboral. Quizás puedas encontrar un puesto en alguna empresa pequeña, pero ni se te ocurra pedir recomendaciones para un nuevo trabajo. Carlos se dio cuenta de que no tenía otra opción. Aquí está Isabel, esa mujer sin corazón. Decidió no solo echarme de su vida, sino privarme por completo del trabajo. En Moscú, las pequeñas empresas, en ellas todos los salarios son por debajo de la mesa y se considera buenos si pagan algo. No hay prestaciones sociales, ni bajas de enfermedad, ni vacaciones, y la mayoría de los sueldos son miseria. Comprendió que sería poco agradable que encontrara empleo en una gran empresa. En casi todas las partes exigen recomendaciones del anterior empleador, sobre todo en un campo tan estrecho. Te tomarán nota en el Departamento de Recursos Humanos después de comer, dijo Iván, firmando el comunicado. Nunca esperé esto. Si no fuera por Ana, te habría despedido hace mucho tiempo, y nunca te habría contratado sin su aval. Tu currículum, flojo, y tu experiencia laboral también. Pero ella se esforzó tanto entonces que pensé que tú también serías una persona honorable. Carlos no podía creer su traición. Bien, ella no quería que estén juntos, pero ¿por qué actuar así? No la forcé. Sí, llegué tarde por la noche queriendo mudarme, pero ¿qué hay de malo? Ella misma me habló de eso muchas veces y me preguntó sobre divorciarme de mi esposa. Sería una tontería ir con Ana. Carlos estaba dispuesto a todo para evitar las dificultades a las que no se había enfrentado durante muchos años. Tenía un buen techo, una mujer con sueldo decente y comodidades. Él mismo ganaba bien, pero nunca ahorró nada. Creía que si no se hacía millonario, recaudar no tenía sentido. Todavía se gastaba en muchas cosas necesarias. Hace mucho tiempo que no voy a mi ciudad natal, reflexionaba Carlos tumbado en el hotel. Ha llegado el momento de visitar a mi madre y a mi hermana. Fue a la página web, compró los billetes. Salida a las 15 horas. A las 19:30 ya estaría en Murom. Dale la bienvenida a tu hermano. ¿Qué, no estás contento? ¿Y dónde está mamá?, dijo Carlos, desde la puerta cuando su hermano abrió la puerta del apartamento. ¿Vas a retenerme en el pasillo? Una anciana salió de la habitación. Carlos, has llegado. Han pasado 100 años desde tu última visita. Me olvidé por completo de tu madre en Moscú. ¿Estarás aquí mucho tiempo? No, mamá. He venido de vacaciones.
Carlos ya ha entrado en su habitación para deshacer sus cosas. Bueno, pasa. Vamos a tomar un té y nos cuentas tu vida. ¿Cómo está Ana? La madre estaba realmente contenta de ver a su hijo, pero su hermana lo miraba con desaprobación. Ella sabía que él no era la persona más decente. Solo su madre sentía siempre lástima por él. Sin embargo, ella ya no tenía sentimientos familiares y no se alegraba de verle. Ni siquiera lo disimulaba. Mamá, veamos esta situación de forma realista. No vas a poder vender el piso tan rápido. Tenemos que encontrar dinero en otra parte o salir de la lista de espera de un donante extranjero. No podemos permitirnos tal cantidad, simplemente no hay de dónde sacarlo. Así que habrá que esperar a que aparezca un donante nacional adecuado y pagar inmediatamente la operación. El estado de Ana empeoró bruscamente hace una semana. Ya es la segunda semana que pasa en el hospital, bajo observación de los médicos. Elena la visitaba todos los días y trataba de encontrar dinero para que tuvieran la oportunidad de operarse con un donante extranjero. Los médicos no daban ningún pronóstico reconfortante. Al contrario, cada día que pasaba las posibilidades eran menores. Ana estaba cada vez más débil. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Se despertaba solo para comer y a veces incluso no tenía apetito. Seguía sin haber noticias del banco de donantes. El médico advirtió que el registro era reducido. Y no solo limitado, sino que no todos serían aptos. En el fondo de su alma, Ana tenía esperanzas, pero cada día que pasaba le parecía una ilusión. Es difícil admitirse a uno mismo que está condenado. Tal vez sea lo más difícil a lo que alguien puede enfrentarse. Carlos no llamó ni una sola vez, ni siquiera para interesarse por su bienestar. Ana estaba segura de que volvería porque no tenía otro sitio a donde ir en Moscú. Además, no puedes borrar 20 años de tu vida así como así. Esperaba que las palabras sobre la venta del piso las hubiera dicho en caliente. No lo dijo en serio. Solo estaba dolido por no haber tenido una carrera de éxito en todos estos años. Deseaba seguridad, y también se le podía entender. Ana sintió pena por su marido, pero él simplemente la borró de su vida. Y a los años que pasaron juntos simplemente desaparecieron. Legalmente seguían casados, pero en realidad no eran nadie. Intentó no pensar en ello. No era el momento. En los últimos días, todo se redujo a esperar al donante. La enfermedad avanzaba, y ella no podía hacer nada. ¿Y si tramito una hipoteca? Ofrecemos el piso de 2 dormitorios como garantía, o para el rescate. He oído hablar de esas opciones. Podemos obtener el dinero inmediatamente y pagar los servicios de los donantes extranjeros en cualquier momento. Mamá, ¿qué colateral, qué redención, de qué hablas? En el mejor de los casos recibirías el 30% del valor del piso. Si encuentras a alguien que lo rescate rápidamente, te va a ofrecer el precio mínimo. Y todas esas organizaciones y supuestos inversores no son más que delincuentes. Tú lo sabes. ¿Y quieres meterte en algo así? No, mamá. Todas esas opciones no van a funcionar. Hay que pensar en algo más. Elena la miró y se maravilló. A pesar de su estado, aún podía pensar en algo. Sopesar, analizar, descartar opciones desfavorables. Cualquier otra persona en su lugar habría entrado en pánico hace tiempo, habría sufrido un colapso y solo hablaría del inevitable final. Cualquier persona aceptaría dar solo su apartamento, sino también dar todo lo que tiene en su vida. Y Ana se las arregló para pensar incluso en una situación tan difícil, preocupándose no solo por sí misma, sino también por la propiedad familiar, por la que su madre y su padre trabajaron toda su vida.
Toc toc. ¿Puedo entrar? Un hombre con frutas entró a la sala. Ana, mira, he venido, dijo alegremente Elena. La visitaba muy a menudo, desde que se enteró de la enfermedad. Los rumores se extendieron rápidamente en la oficina. El pajarito trajo malas noticias a su departamento una semana después. Quiso llamarla desde el primer día, pero luego pensó que sería inapropiado. Al fin y al cabo, era una mujer casada y su marido probablemente no le gustaría que un extraño interfiriera. Pero cuando Carlos fue despedido, Luis simplemente quiso averiguar si necesitaba ayuda material. Al fin y al cabo, su marido está en paro y la mujer gravemente enferma. Le pidió a Isabel su número de teléfono. Ella se lo dio fácilmente, sin siquiera llamar antes a Ana para comprobar si era apropiado. La llamó esa misma tarde. Resultó que Carlos no estaba y que su estado empeoraba gradualmente. Al día siguiente de la conversación, la llevaron al hospital. Ana, ¿cómo te encuentras? Te he traído unas frutas. No sé, pregúntale al médico si puedes comerlas. Y si no puedes, sería peor si yo hiciera algo supuestamente con buena intención, pero solo empeorara. Por cierto, tengo noticias para ti. Aún no sé si son buenas o no. No adivinemos. Ay, dígalo, ahora necesitamos buenas noticias como el aire. Si no sintió inmediatamente ninguna simpatía por Carlos. Por alguna razón, Luis la atrajo desde el primer vistazo. Se conocían desde hace poco tiempo, pero ya le había dejado claro que no le importaría que en el futuro surgiera algo entre ellos y Ana, decía su madre. La propia Ana ni siquiera se lo había planteado. Sin duda, estaba agradecida con Luis por el apoyo. Pero nada más. En el fondo, pensaba constantemente en Carlos. Realmente se le declaró hace 20 años por un apartamento en Moscú y ha vivido con ella tanto tiempo solo para evitar volver al pueblo. Esos pensamientos no la dejaban descansar. ¿Cómo podría haberse equivocado tanto con una persona? Envié cartas a fundaciones benéficas, indicando que tenemos una situación urgente y que es crucial para nosotros tener una oportunidad de someternos a una operación con un donante extranjero. Y también escribí una carta al programa, Estos difíciles destinos humanos, donde suelen ayudar a recaudar fondos para cirugías de gravemente enfermos pacientes. Contó Luis. Es toda una estafa. Pagan dinero a la audiencia para acudir al estudio y compartir sus historias, aumentando así la audiencia. ¿Quieres que nos avergoncemos a nivel nacional? Estaba claro que a Elena no le gustaban las sugerencias de Luis. En primer lugar, han entendido mal. Y en segundo lugar, están equivocados. ¿Qué hay de malo en que hagamos ese programa para salvar a Ana? Al contrario, nos permitirá recaudar una importante cantidad de dinero en poco tiempo. Y en tercer lugar, Elena. Nadie ha respondido. Nadie ha ofrecido nada ni han invitado a ningún sitio. Hay que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, decía Luis. Muchas gracias por tu apoyo, por involucrarte, por todo. No solo eres una buena persona, eres un verdadero amigo que nunca nos abandonará en los momentos difíciles, dijo Ana, mirándole a los ojos con auténtica gratitud. Su conversación fue interrumpida por un médico que entró a la sala. Buenos días. Tengo muy buenas noticias para usted, Elena. Venga conmigo. Hay que hablar, dijo Pedro. La mujer salió y siguió al médico. Sin más dilación, hemos recibido una respuesta a la solicitud. Hay un donante en la base de datos internacional. Pero comprenderá que no estamos solos. Hay otras personas que también pretenden operarse con este donante. Para reservar el donante para nosotros, hay que pagar al menos el 20 a 30% del importe total. Entonces, podríamos realizar la operación en una semana.
Después de que se tramiten todos los documentos necesarios y se envíe el material del donante a Rusia. Pero sabes que de momento no tenemos la cantidad total. Solo una parte. Y si no podemos encontrar lo restante, eso significa que hay que rechazar la operación. Y ese material donado se lo dará a otro paciente. Decídase, no hay tiempo para dudar. Necesito hablar con mi hija. Por favor, intenta resolverlo todo rápidamente para que se pueda confirmar la solicitud y no nos sobrepasen. Los datos se actualizan cada hora, y si hay algún paciente en la lista de solicitudes dispuesto a pagar todo el importe, puede que se nos adelante. Elena sintió alivio y ansiedad al mismo tiempo. Por supuesto, deberían estar de acuerdo. Puede que no haya otra oportunidad, y en un mes la cuenta atrás pasará de semanas a días. Ana, Pedro tiene buenas noticias. Elena entró corriendo. Han encontrado un donante. En el extranjero. Podemos realizar la operación en una semana. El pago puede ser a plazos. Tenemos la cantidad necesaria para hacer un depósito, para que la clínica internacional pueda preparar todos los documentos y traer el donante a Rusia. Pero, ¿y los fondos restantes? ¿De dónde los sacaremos?, preguntó Ana. No tenemos todo en nuestras manos, y no va a aparecer el dinero de repente. Ana, ¿entiendes siquiera de lo que hablas? Parece como si estuvieras en una especie de espacio. Estás aquí tumbada en la cama del hospital casi todo el día, durmiendo. Tus días contados. ¿Qué dinero? ¿De qué hablas? Elena se enfadó. Siempre admiró el valor y la compostura de su hija, pero ahora su comportamiento la irritaba. Si es necesario, pondré el apartamento como garantía. Viviremos juntos, no es la gran cosa. Sí, tal vez perdamos dinero, pero solo tengo una hija. Luis dijo, yo puedo aportar 500,000 rublos. Tengo ahorros, y luego necesitaremos encontrar otro 1,5 millones para gastos adicionales. Lo he calculado todo, unos 300,000. Elena, adelante, dile a Pedro que estamos de acuerdo, que empiecen a prepararlo todo. Ana estaba asombrada por el acto de Luis. Era un desconocido, y sin embargo, estaba dispuesto a dar todos sus ahorros para salvarle la vida. Volvió a acordarse de su marido y sintió pena. Quizás ni siquiera piensa en mí. No se preocupa ni de cómo estoy. Si el apartamento estuviera a mi nombre, vendría y estaría conmigo todo el tiempo. Pero ahora su rastro se ha enfriado. Luis interrumpió sus pensamientos. Es una gran noticia. Hemos encontrado al donante. Te someterás a la operación y te vas a recuperar. Todo irá bien. Sí, para ser sincera, apenas lo creo. ¿Dónde encontraremos la cantidad restante? No podemos hipotecar el piso. Nadie nos dará un préstamo. Y si eso ocurre, tendremos que cancelar la operación. Y entonces... Bueno, tú mismo lo sabes. Ya oíste las predicciones de Pedro, y no hay nada bueno. La tristeza apareció de nuevo en los ojos de Ana. No estás pensando en las cosas correctas. Todo tristeza y desesperación. En lugar de eso, piensa en lo bueno, en cómo empezarías una vida nueva cuando te recuperes. Es una suerte muy rara. Algunas personas esperan meses para el donante, mientras que otros nunca tienen la oportunidad. El dinero lo encontraremos. Te dije que envié cartas a varias organizaciones de caridad. Hoy voy a enviar más. Quizás podamos tener suerte. Y una de las fundaciones acepte abrir una colecta urgente, explicó Luis. Siento interrumpir, Ana. Debes firmar los documentos. ¿Te los traigo acá o puedes ir al despacho?, preguntó Pedro, a través de la puerta parcialmente abierta. Puedo ir. Por supuesto, iré enseguida, respondió. Los documentos estaban listos y Elena fue al banco para transferir el dinero.
Como por costumbre, no lo guardaba en una cuenta, sino en una cámara acorazada. Al menos no tenía que preocuparse de que el banco se negara a transferir urgentemente una gran suma desde su cuenta. Una vez más, la mujer se felicitó por su prudencia. A su debido tiempo, por consejo de su madre, Ana empezó a ahorrar dinero para sí misma. Pensó que cuando su madre fuera una anciana débil, podría utilizar esa suma. Ahorró esos fondos por el bien de Ana. ¿Quién le iba a decir que el destino iba a ser así y que ella iba a necesitar ayuda? Muy bien, me iré. Tú descansa. Mañana vendré a verte. Nos turnaremos con Elena de guardia. Se rió Luis. Muy bien, Luis. Hasta la vista. Gracias una vez más por tu amistad y por tu apoyo. Cuando llegó a casa, vio varias llamadas perdidas. La señal se desconectó en el metro. Luis empezó a llamar febrilmente a números desconocidos. Buenos días. Nos has dejado una solicitud. Se oyó la voz de una joven al otro lado de la línea. Era la llamada que esperaba con impaciencia. Buenas noches. Me llamo María. Has dejado una solicitud en la Fundación Benéfica para recaudar fondos para el trasplante de médula ósea de Ana Sterlovka. Estamos dispuestos a organizar una ayuda financiera específica tras la presentación de tus documentos justificativos. Buenas tardes. Sí, he presentado la solicitud. Muchas gracias. No sabes lo que has hecho por nosotros. ¿Qué documentos necesito y dónde debo llevarlos?, preguntó Luis entusiasmado. Puedes venir mañana, de 9 a 20 horas. En el 22 Lane, oficina 315. Entrada desde el patio, una gran puerta de hierro. Lleva el nombre de la fundación. Por favor, trae el pasaporte, datos bancarios, tarjeta médica con sello del hospital. Debe indicar el diagnóstico. Muchas gracias. Definitivamente iré. No puedo creer que haya funcionado. Es increíble. Inmediatamente llamó a Ana y a Elena. El médico tiene que preparar el informe para mañana, y cuanto antes mejor. Ana, Pedro todavía está allí. ¿Te lo imaginas del fondo benéfico? Ha respondido. Estamos listos para empezar una recaudación. Es un milagro. Sí, todavía no se ha ido. Ya le he preguntado y me ha dicho que mañana lo tendrá todo preparado, que llegará a las 10. Estoy segura de que para entonces lo tendrá todo. Luis, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 10 en punto. Allí estaré. Por primera vez en mucho tiempo, su voz era alegre. Creía que todo iría bien. Todavía había gente buena en este mundo. A las 10 de la mañana, ya estaba en la clínica y fue directamente a la Fundación Benéfica. Se adjuntaron documentos informativos a la página web y se publicaron en todos los grupos de redes sociales. ¿Puedes decirme si ya ha abierto campañas de recaudación de fondos a través de otras organizaciones benéficas? ¿O si han intentado recaudar dinero de forma independiente por redes sociales? No. Consideré la posibilidad de empezar por mi cuenta, pero decidí que sería muy arriesgado y improbable reunir la cantidad de dinero en poco tiempo. Ya sabes cuántos estafadores hay hoy en día. Confiar en organizaciones oficiales es la mejor opción. Sí, tomaste la decisión correcta. Nos alegramos de que te hayas puesto en contacto con nosotros. Por favor, ¿podrías decirnos aproximadamente cuánto tiempo podría llevar recaudar esta cantidad? Hemos abierto la recaudación para 2,5 millones de rublos. Es más de lo que pidió inicialmente, pero es por si Ana necesita cubrir gastos adicionales relacionados con operaciones, recuperación y rehabilitación. Podemos abrir otra recaudación si fuera necesario. Entendido. Muchas gracias. Los fondos serán transferidos a su cuenta, ¿verdad? Sí. Todos los fondos van a la cuenta de la caridad. Te enviaremos informes diarios sobre lo recaudado.
Una vez cerrada la recaudación, transferiremos todos los fondos a los datos que nos has facilitado. Pido disculpas, pero... ¿y si no podemos reunir el importe para la fecha fijada? En ese caso, transferiremos todos los fondos. Podrías utilizarlos para el fin previsto. Una vez cerrada la recaudación, publicaremos todos los informes necesarios en el sitio web y las plataformas en redes sociales. De acuerdo. Lo entiendo, gracias. Adiós. Adiós, Luis. Enviaremos informes sobre las cantidades recaudadas a tu correo electrónico y a través de la distribución de SMS. Luis nunca había sido tan feliz. Inmediatamente después de salir de la fundación, volvió al hospital para ver a Ana. Quería contárselo todo él mismo. Al salir del metro, oyó sonar su teléfono. «Buenos días, Luis». Una voz masculina y severa sonó esta vez a través del auricular. «Sí, soy yo. Me llamo Artem, el editor del programa Difíciles Destinos Humanos. Nos escribiste una carta. Quisiéramos invitarte a ti y a tu amiga a participar en una emisión en directo. Hemos llegado a un acuerdo con la Fundación Benéfica sobre la recaudación de fondos, pero Ana, la mujer, necesita ser operada urgentemente. Por desgracia, no puede participar en ningún programa a este momento. Se está preparando para la operación y se encuentra mal». «¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad de recuperación?» «Sí, claro que sí. Y no solo posibilidades. Sin duda va a mejorar, ¿me escuchas? Definitivamente. Podría ir sola. A los espectadores les interesa mucho conocer la historia de esa valiente mujer. Que la escuchen de primera mano. Ana podría convertirse en un ejemplo para miles de mujeres en todo el país. ¿Sabes? Necesito coordinarlo con Ana. Pero creo que sería mejor así. Sí, por supuesto. Llámame. El número que aparece en tu llamada entrante. Extensión número 3315. De acuerdo. Esa llamada ya no era tan importante. Lo fundamental era que había hecho gestiones con la Fundación Benéfica. Y el agradecimiento televisivo no era crucial. No obstante, cuando llegó al hospital preguntó a Ana qué le parecía. «Sabes, Luis, no estoy en contra. Mi madre es escéptica, pero yo al contrario lo apoyo. Si han elegido tu carta de miles, por supuesto, adelante. Allí se puede hablar abiertamente de todo, yo lo permito. Quizás mi historia inspire a alguien. Si la operación tiene éxito, seguiré viva. Yo mismo saldré adelante. Si me invitan, claro. Quería preguntarte, ¿qué tal el trabajo? Si vienes tan seguido, ¿no pueden despedirte?» «He tomado una licencia por mi cuenta». «Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que me despidan si quieran. No es mi primer trabajo». «Claro que sería desagradable que quedara constancia de un despido en mi historial, pero después del periodo de prueba solo empecé hace 4 meses. No es crítico. Tengo experiencias de sobra. Y ya encontraré algo si hace falta. Ahora mismo, tú eres lo más importante. Tu salud». Ana mejoraba cada día. Parecía como si surgiera en ella la esperanza de algo mejor y más brillante en su vida, algo que no había tenido durante años. Y no se trataba solo de la salud. La semana siguiente pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Los empleados de la fundación consiguieron reunir no solo la cantidad necesaria para el segundo pago de la operación, sino un poco más. Después de que Luis apareciera en el programa, los espectadores compasivos enviaron dinero a la cuenta. Esos fondos se utilizarían para la recuperación, o en este caso, para la operación. Mañana, pensó para sí. Toda la mañana la pasaré en el hospital. Luis y Elena llegaron por la mañana temprano. La operación estaba programada para las 3 de la tarde, así que tuvieron tiempo de ver a Ana. «Mamá, ¿por qué estás tan preocupada?»
No es una operación increíblemente complicada. Son solo 2 horas. Luego dormiré y al día siguiente podré andar, comer y comunicarme por mi cuenta. Todo será como antes, salvo que me sentiré mejor que en los últimos días». Ana tranquilizó a su madre. Realmente no tenía miedo. ¿Qué había que temer? Solo recordaba vagamente los constantes dolores de cabeza y que a veces no podía despertarse para comer. Ella estaba tan débil debido a los efectos negativos de la quimioterapia en su estado. Ana deseaba que todo terminara lo antes posible. Pero ¿qué pasará con todo un año de recuperación? ¿Y si la médula ósea donada no se injerta y necesita otra operación? Elena no podía calmarse. Estaba preocupada profundamente. Ese sentimiento no había desaparecido en toda la semana. «Mamá, ¿por qué piensas en lo negativo? Centrémonos en lo positivo. Pedro va a ver mi estado. Si algo sale mal, hay que repetir la operación, así es la vida». «Elena, ¿por qué estás tan preocupada?» Parece que Ana tenía razón cuando dijo que deberíamos estar presentes hoy. Pero ¿cómo no voy a preocuparme? Nos esforzamos tanto, y si todo es en vano. ¿Y si...? ¿Puedo hablar con Ana a solas?, preguntó Luis. «¿Me estás echando?», fingió estar ofendida la mujer. «Bien, de acuerdo. Esperaré en el pasillo». «Ana, querida, quería decirte que cuando todo esto acabe y te recuperes, que pienses en casarte conmigo. No espero una respuesta inmediata. Que sepas que si alguna vez respondes, seré feliz». Sacó un anillo del bolsillo de su pantalón y se lo entregó. Ana entendía que tarde o temprano su relación pasaría de la amistad a algo más significativo, pero no esperaba que fuera tan rápido. No sabía qué responder. En su vida, todo había sucedido demasiado deprisa, y hace un año que ya estaba completamente confundida sobre sus propios sentimientos. Ni siquiera podía prever que le diagnosticaran una enfermedad potencialmente mortal y que debería luchar por su vida, además de que su marido la abandonaría. En un solo día, la persona con la que había pasado 20 años, a la que conocía desde su época universitaria, se convirtió de repente en un huracán que arrasó todo a su paso. «Si no lo has olvidado, estoy casada con alguien más». «Ya te dije. No espero una respuesta inmediata. Ahora mismo y en general no espero que tomes ninguna decisión precipitada. Si alguna vez te das cuenta de que me necesitas, que sepas que te quiero. Y esperaré todo el tiempo necesario. Que lo sepas, y estaré a tu lado durante la recuperación. Lo siento, pero debemos prepararnos». Pedro entró en la habitación sin llamar. «Sí, claro, ya me voy». Luis se levantó de la silla y fue a la salida. «Buena suerte. Pedro, podemos hablar. Tanto yo como Elena tenemos muchas preguntas que hacerte». Todas las preguntas y discusiones pueden tener lugar más tarde, después de la cirugía. Ana necesita descansar. Puedes visitarla mañana, y entonces podremos discutir todo lo que te interese. Luis y Elena salieron de la clínica y se fueron a casa. Ese día solo necesitaban superarlo, ya que nada más dependía de ellos. Cuando Luis entró en la habitación, Ana seguía dormida. Decidió no despertarla. Es difícil imaginar por lo que pasó ayer. Elena pensaba constantemente en ellos, las preocupaciones y ansiedades, y de alguna manera no pensaban en cómo se sentía ella. No en términos de su bienestar físico. «¿Pero qué hay de su alma?», se preguntó. De Pedro quería oír la verdad, y nada más que la verdad. En Rusia no se suele contar todo a las madres ni a los parientes cercanos, para no provocar un pánico prematuro. Pero él quería oírlo todo, tal y como es.
Pedro, ¿puedo pasar? Luis abrió parcialmente la puerta. Como te dije, necesito hablar contigo del estado de Ana. Quiero que me digas la verdad sin adornos. Por favor, siéntate. Soy médico, y decir la verdad es mi deber. No tengo la intención de ocultarte nada. ¿Cómo ha ido la operación? ¿Va a sobrevivir? Hay que entender que el donante de la médula ósea no es un pariente, así que no solo importa la operación en sí, sino también el injerto del material. Controlaré a Ana y su estado durante 3 meses, en los que lo más probable es que permanezca en el hospital. Es posible que tarde mucho más, ya que el rechazo del material del donante puede producirse incluso después de 6 meses. Hay que estar preparados para esto. ¿Y qué ocurre en caso de un rechazo? Hay que repetir la operación. Ya tenemos acuerdos con un donante internacional. Ya le expliqué la situación en las negociaciones iniciales. Así que tenemos un donante para repetir la operación. En ese caso, solo necesitaremos apoyo financiero. La repetición de la operación costará aproximadamente lo mismo. Pero no especulemos. Esperemos lo mejor. He hecho todo lo que ha pedido, afirmó Pedro. Eso es lo que quería oír de ti. Dime, ¿podemos visitar a Ana como antes?, preguntó Luis. Sí, por supuesto. Pero en los primeros días después de la operación, es mejor reducir el tiempo de visita. Ella necesita reposo y tranquilidad. Luis se tranquilizó. Las palabras de Pedro lo animaron. Ahora confiaba en que Ana sobreviviría. Eso era lo más importante. ¿Se ha despertado?, preguntó Luis en voz baja al entrar en la habitación. Sí, ya no duermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No está mal. Lo único es la debilidad, claro, pero Pedro ha dicho que es normal. Necesito dormir y descansar. Sí, tiene toda la razón. No estaré fuera mucho tiempo. Vendré a verte todos los días. Hoy me ha llamado y me ha pedido que salga urgentemente de vacaciones y nos veamos para hablar. Quizás planea despedirme. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué no estuviste fuera solo 2 semanas? Y le informaste con una declaración oficial. En cuanto a mí, Isabel probablemente me va a despedir. No esperará años hasta que vuelva a trabajar. Todo el departamento va a ser suyo. ¿Has hablado con ella? Sí, solo que no era una prioridad. Bueno, voy a descansar que me duele la cabeza. Todo se ve borroso. Cuando hables, llámame. Bueno, me voy. Luis no esperaba una reacción así por parte de Iván. Resulta que lo sabía todo sobre la situación de Ana y lo injustamente que la había tratado Carlos. ¿Y cómo es posible que todo se sepa tan rápido en la oficina? Parece que la gente no va a trabajar sino a tomar café y cotillear. Pensó con una sonrisa, escuchando el tono comprensivo de su jefe. Iván, no te despido sino que te ofrezco una solución óptima, que Luis había considerado pero no se había atrevido a pedir. El gerente puede trabajar a turnos, aunque con la mitad de sueldo. Eso le proporciona estabilidad, 2 días de trabajo. 2 días para visitar posiblemente a Ana y cuidar de ella. Los días restantes, Elena la visitará. Era difícil pensar en un resultado mejor en esa situación. Isabel tampoco actuó con crueldad. Una semana después de la operación, se puso en contacto con Ana y le ofreció la oportunidad de trabajar a distancia. Tras completar el periodo principal de rehabilitación, podría volver al trabajo en solo 3 meses. ¿Ves? Dijiste que me despedirían. Es una persona decente. Él lo entiende todo. Como ves, en nuestro equipo no abandonan a los empleados honrados en tiempos difíciles. Gracias por venir. No tienes ningún día libre. Tal vez deberías tomarte un descanso. No estoy cansado. Escucha, hay algo que quería preguntar. ¿Qué vas a hacer con Carlos?
Después de la rehabilitación, definitivamente solicitar el divorcio para evitar papeleo innecesario. Además, después de todo, me he dado cuenta de que quiero ser libre. Se puede hacer a distancia. Es interesante. No tenemos hijos, tampoco reclamos. Deberíamos divorciarnos. Lo averiguaré. En realidad solo preguntaba, por curiosidad, por si vuelve y pide perdón. No tuvo la oportunidad, pero nunca lo aprovechó. Ahora no estoy dispuesta a perdonarlo. Dime sinceramente, ¿sabías lo de su aventura con Isabel? Todos lo sabían en la oficina, ¿tú no te diste cuenta? Sinceramente, sí lo sospechaba. Bueno, entendía que era así, pero decidí que no le iba a dar mucha importancia. Después de todo, llevamos mucho tiempo juntos, y los hombres engañan. Bueno, ¿qué hace al mío mejor que los demás? Pero es cierto que normalmente las amantes suelen ser más jóvenes. O tal vez tenía privilegios, no lo sé. Ya ni siquiera es asunto mío. Decidí que estar sola es mejor, al menos por el momento. Luis lo entendió sin palabras. Estaba dispuesto a esperar. Confiaba que con el tiempo ella superaría todo, y entonces tal vez podrían ser felices. Pasaron 4 años. «¡No otra vez, borracho!», gritó su madre, y lo mandó. «Todo el mundo lo hace», gritó su hermano a Carlos. «¿Cuándo empezarás a vivir normalmente? Desde que volviste de Moscú. Ya es el 4.º año que te tolero». «No lo soporta, mamá». «Oye, pero ¿por qué gritas? ¿Qué pasa? Deberíamos recordar a mamá. Falleció hace medio año. ¿Qué clase de persona era? ¿Qué clase de persona se derrumbó?» Carlos entró a trompicones en el pasillo con otra botella. «Muy bien, prepara la cena». Estaba cansado de su propia bebida y fiesta, exhausto. Se cansó el pobre. Desde hace 4 años, Carlos no trabajaba en ningún sitio. Vivía del dinero de su madre y hermano, a duras penas, con ganancias ocasionales, lo justo para permitirse su botella. Buenas noches, queridos telespectadores. Están en Atena el programa Estos pesados destinos humanos. Y yo soy su presentador. Resonó en la sala la voz del locutor. Si al menos pusieran una serie decente, en vez de mostrar a familias con problemas, pensó Carlos, pero no tenía fuerzas de cambiar el canal. Estaba tan borracho que apenas comprendía qué sucedía a su alrededor. Muy bien, voy a ver esta tontería. Supongo que necesito socializar de alguna forma. Hace 4 años, Luis, de Moscú, se puso en contacto con el programa. Nos contó la historia de su amiga, que inspiró a miles de espectadores a luchar contra el cáncer. Ellos también participaron en la recaudación de los fondos. Ahora no solo es feliz, sino que también está sana. Esta vida de esta mujer ha cambiado totalmente. Cuéntanos, ¿cómo viviste esa etapa tan difícil? ¿Y qué más ha pasado en tu vida? ¿Sabes? Dicen que la vida se acaba a los 40 años, pero yo puedo decir algo completamente distinto. A los 40, la vida no ha hecho más que empezar para mí. Y yo soy un ejemplo de esto. El rostro de Ana se iluminó con una sonrisa. Veo que no has venido sola. Y veo que hoy te acompaña tu querido marido. Y un adorable bebé. Sí, sabes, en los últimos años han ocurrido milagros que ya ni me acuerdo de aquella vida anterior cuando tuve leucemia. La operación, los 8 meses de recuperación, la traición. Continuó Ana con su relato.
Cuando el médico por fin me dijo que el trasplante de médula se había injertado, estaba en las nubes de la felicidad. Igual que mi madre y Luis, significaba que viviría. Pero un año después de todo aquello, ocurrió un milagro en mi vida. Bueno, aquí está, mi hija. Un verdadero milagro. Es cierto que aún somos jóvenes, pero pronto crecemos. Es tu primer hijo, ¿verdad? ¿No te daba miedo decidirte teniendo en cuenta la edad madura y el estado de salud? El médico me dijo que la leucemia, aunque no me hubiera operado en aquel momento, no afectaría al niño de modo alguno. Podría haber dado a luz con la enfermedad, pero por suerte me quedé embarazada cuando estaba sana. Sí, una hija deseada y largamente esperada. Por desgracia, a pesar de convivir durante 20 años con mi ex marido, nunca pude ser madre, aunque lo deseaba de verdad. Mencionaste la traición, te referías a tu ex marido. Por lo que sé, te dejó en cuanto se enteró de la enfermedad. Y ya pasado el tiempo se divorciaron oficialmente. ¿Cómo es su relación ahora? Sí, lo has dicho bien. Vivimos juntos por 20 años. Nos casamos cuando éramos estudiantes. Mi madre nos asignó un apartamento de 2 habitaciones. Resultó que vivió conmigo todos esos años, por el bien del apartamento. También le ayudé a encontrar trabajo, pero tan pronto hubo dificultades se marchó. Pero eso es agua pasada. ¿Por qué desenterrarlo? No me arrepiento de nada. Ahora sí que soy feliz. Y lo más importante, antes trabajabas como contable superior. Ahora tienes una red de tienda de ropa hecha a mano. ¿Cómo pasó esto? Después de estar 3 meses en el hospital, no podía trabajar en absoluto. Tenía un certificado de baja de enfermedad para ese tiempo. Y me aburría. Así que le pedí a Luis que me trajera agujas de tejer e hilo. Empecé con calcetines, gorros y guantes. Cosas sencillas. Luego, cuando volví a trabajar desde casa, no pude renunciar a la afición. También empecé a hacer ropa por encargo, a anunciarla en internet y a venderla a través de mi sitio web. Pensé, ¿por qué no? Naturalmente, ya no trabajaba sola. El número de pedidos seguía aumentando y yo no podía con todo. Así que contraté a gente, la mayoría amas de casa que cosen buena ropa en su tiempo libre, y yo se lo compro. También tenemos sastres profesionales. Ahora tenemos todo un equipo de empleados, por así decirlo. Al principio, ganamos popularidad en Internet. Y luego abrimos varias tiendas fuera de línea. Es una exageración llamarlo red, pero ahora tenemos 5 locales en Moscú. Y espero que siga creciendo. Esta enfermedad mortal, operación quirúrgica, traición de un marido, un nuevo amor y aventuras empresariales. Y la hija tan solo pasó en 4 años. Ana, ¿y cómo te las arreglas para hacerlo todo? Bueno, ¿de verdad puedo hacerlo todo? A veces me pregunto. En realidad no hay secreto. Simplemente aprendí a priorizar y hacer siempre lo que realmente necesito, prescindiendo de todo lo que es mediocre. ¿Qué te gustaría desearle a los telespectadores como despedida? Nunca te rindas. Cree en ti mismo y recuerda que después de un periodo oscuro siempre viene algo más brillante. Si crees que esto es lo peor que te va a pasar en la vida, quizás te equivocas y en realidad es lo que estabas esperando. Sin duda lo vas a conseguir. Allá vamos, Ana. Allá vamos, pensó Carlos para sí. Lo único que deseaba era coger algo pesado y destrozar el televisor. Sin embargo, estaba tan borracho que solo se quedó dormido a mitad del programa. Unas semanas después, el hermano liquidó la herencia. Y 2 meses después, vendió el apartamento y utilizó una parte de los ingresos para comprar una habitación para su hermano. No podía dejarlo en la calle. Después de todo, no era un extraño. Carlos se las arreglaba con trabajos ocasionales. Ana y Luis terminaron la construcción de su gran casa de campo,
a la que se trasladaron desde su apartamento en Moscú junto con su madre y su hija pequeña. Nunca pensaron que podrían ser tan felices. En cuanto a Carlos, Ana ni siquiera se acordaba de él. Y los años que vivieron juntos quedaron simplemente en el pasado.